Buenos días, vamos a dar inicio al podcast del día de hoy de, sobre las herramientas para tener un mejor matrimonio. El día de hoy tenemos una pregunta muy importante, un tema muy importante que es: ¿el pasado puede bloquear los lenguajes del amor? Para darle una continuidad a lo que vimos, y les vamos a dar una recapitulación como siempre al inicio del podcast. Los invitamos, mi esposa Selena y yo, a que vean los episodios pasados del podcast en el canal de YouTube. Voy a poner eso, está toda esta zona, la cafetera. Vimos la pirámide de Maslow, adaptada como la hizo mi esposa, que es, los padres cuidan al hijo, los padres te acompañan en el proceso de ser adulto, a ese hijo, y luego te cuidas a ti mismo en un proceso como de romper esa... No, pues es más que nada crecer, o sea, Exacto. saber cómo ser adulto, porque por ejemplo nosotros en el proceso de que te cuidas a ti mismo era de que salimos a trabajar, salimos a estudiar y trabajar, a cuidarnos de nosotros mismos, a decir, pues tengo que oler bien porque quiero conquistar a esta chica, o yo me voy a vestir bien y bueno, nosotros eso hacíamos, nos compramos nuestra Exacto. ropa, nos compramos ya con el dinero que generamos. Entonces, y ya más adelante sería juntarte, el tener a tu pareja, o todavía con o sin hijos. A eso es donde dice que te cuidas de ti mismo, porque también, y todavía, y creo que todavía esa etapa se extiende a un poco más de tiempo, porque por ejemplo ahorita que tenemos a Ian y que vivimos juntos, tratamos de cuidar, bueno, no tratamos, es prioridad cuidarnos a nosotros mismos para que Ian esté bien, porque como sabemos, Ian es un órgano más de nosotros. Exactamente, y de hecho vamos a hablar de la etapa, de esa etapa en el pasado, en este podcast, que puede llegar a dañar ciertas áreas en el matrimonio, ya que lleva un matrimonio como por ejemplo un matrimonio de 2 3 7 10 hasta 15 años, puede llegar a dañar la etapa donde te cuidabas a ti mismo. Le llama Brandon Nathaniel, creo que una vez te lo comenté, le llama el yo mismo de la adolescencia. O sea, lo que tú viviste en la adolescencia, puedes traerlo ahí cargando, vamos a hablarlo así de esta forma un poco coloquial, puedes traerlo cargando y sentir mucha culpa, mucho enojo, mucha ira por esos sucesos que ocurrieron en las primeras etapas de tu vida de toparte con masculinos, tú como mujer, ¿no? Y yo como hombre toparme con femeninas y traer cargando venganzas inconscientes de esos momentos, ¿no? O Sí. sea, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a presentar un caso del doctor Hammer, del libro de La Nueva Medicina Germánica, Bueno, yo quisiera escrita por él. primero, por ejemplo, ya que estamos hablando sobre el tema del abuso, por ejemplo, Un poco de también, abuso en esas ajá, partes porque no sabe protegerse en la todavía. infancia, vamos a lo que es la infancia, yo tuve un suceso de que un señor intentó tocarme, entonces no hay internet. Sí. Ahorita por eso. Ahorita regresa. Quédate ahí. Ajá, ve. Ajá, entonces hubo un tiempo en que hizo cambiar toda mi forma de ser. Ahorita regresa, no es por la grabación. Ya regresó. Ya regresó. Hizo cambiar como que mi esencia Ujú. porque trataba de yo protegerme de una u otra forma. Y para esto yo le tenía mucho miedo decirle a mi padre, más que nada porque mi padre, o sea, me ama mucho, siempre me ha dado a entender que me ama mucho y que daría la vida por mí. Entonces, en ese tiempo yo dije, no, pues no le quiero decir nada, que estuvo mal,
porque es capaz de desvivir a esa persona o hacer algo malo, ¿no? Entonces, me lo callé y hubo mucho tiempo en que empecé como a engordar, a engordar, a engordar, a Mm, engordar. sí. Y luego me vestía como con ropa más holgada de la que era de mi talla, para que no me vieran o para que no, porque siempre he sido como, ¿cómo se le puede decir? Tener un cuerpo bien estructurado, yo le llamo. Ajá, pues es que siempre he sido como que muy caderoncilla, en una algoncilla, en mi pierna. Entonces, yo de una u otra forma yo trataba de esconderme para que nadie me viera. Y hubo mucho tiempo en que yo andaba como que muy alerta. Y cuando empecé a tener el primer novio, como que yo decía, ay, no, o sea, no, me hacía sentir muy incómoda, muy incómoda. Y yo no sabía ni por qué, o sea, y ahí empiezan los, los pequeños traumas, por decirlo así, o... Del yo de la adolescencia. O Ajá, sea, como que se empezamos a guardarle rencor a ese al suceso, masculino, más que nada al al masculino, porque a masculino y mí a ese suceso. eso no me pasaba a mí con niñas, o sea, solamente pasaban con pretendientes que querían acercarse a mí y yo automáticamente los quería rechazar y hasta me daba no sé qué. Y después, eh, después de mucho tiempo, empecé a platicar con mi papá y le externé mi sentir y me dijo, no, pero es que me hubieras dicho ya. O sea, ya después me sentí otra vez como esa protección de mi papá, porque me dijo, bueno, pero ¿qué quieres hacer? Me preguntó a mí y le dije, no, pues solamente, porque también mi papá en su tiempo maduró, o sea, lo vi que ya no era igual, de que así de que, entonces, yo también aprendí a cómo lidiar con esos pequeños problemas o situaciones en un futuro con mi hijo. Sí. Entonces, yéndonos a un tema, a un ejemplo conocido, ¿no? Que ya, yo también ya te lo había contado. Exactamente. Y muchas veces, eso es lo que dices, Ele, lo que dices tú, se trae cargando también, o sea, no solamente el yo de la adolescencia, que vamos a explicar hoy con el ejemplo del doctor Hammer, tiene mucha razón, Cele, el yo de la infancia, o sea, tan solo el yo de la infancia son como dos personitas que vienen ahí caminando, lo que es el niño, estamos hablando desde los 4 7 8 años, al joven que pasa por un periodo muy brusco de cambio de hormonal y en la adolescencia Físico, emocional. físico, y sí o sí va a sufrir humillaciones, va a sufrir depresión, que vamos a hablar cómo se ve una depresión basado en la biodescodificación al toparte con tu primer morir. Muchas cosas tienen sentido, muchas cosas parecen mala suerte, pero en realidad si tú lo analizas y lo empiezas a hablar, así como nosotros lo hemos hablado constantemente entre nosotros, puede llegar a, a proteger tu matrimonio y puedes disfrutar más tus periodos de matrimonio, tus periodos de pareja, porque muchas veces no entendemos por qué no llegamos a disfrutar como deberíamos disfrutar las áreas como la sexualidad, los lenguajes del amor, las salidas, que te vean con tu pareja, Sí, pero todas esas cosas, también ¿no? a lo que yo recuerdo, o sea, de que te acuerdas del principio de nuestra relación, como que yo me quería defender, como que yo, este, quería tener como, más bien adopté un modo de ser un poco más masculino que femenino por la misma Sí, situación. exactamente. Entonces, yo quería como que eh, si alguien me hacía algo, yo quería defenderme yo o decirle a esa persona o confrontar yo. No dejaba que Michelle de una u otra forma ni un hombre, o sea, que me defendiera. Exactamente. Hasta que hubo una ocasión en que hace como 3 4 años, Sí, más o menos, más o menos. fui a un súper y un policía ¿cómo se llama? Se me quiso como declarar y al principio quería ganarse a mi hijo y le hablaba a mi hijo y mi hijo estaba chiquitito y pues
yo decía, no, pues ya, contéstale porque la mayoría de la gente aquí todos nos conocen. Entonces, Qué iluso la eh, entonces, hubo un momento en que sí me dijo así de que, oye, que no sé qué. Y yo le dije, no, discúlpame, y luego me quedé así con cara de que, ¿le digo o no le digo a Toño? O sea, volví a la misma y se nos presentan las mismas pruebas para, Vuelve a repetirse. ajá, para como ponerte de una u otra forma a prueba de si ya está resuelto o no. Exacto. Entonces, Michelle se parece mucho a la forma de ser de mi padre. O sea, él daría la vida por mí, siempre me ha cuidado, siempre ha estado al pendiente de mí. Entonces yo dije, y como, bueno, no sé si muchos lo saben, pero lo puedo decir. Sí, Bueno, él es boxeador profesional. sí, sí, sí. Entonces, yo dije, no, o sea, si Toño se llega a enojar y quiere golpear a una persona, literalmente lo puedo perder porque puede ir a la cárcel, porque El mismo es, miedo de ese yo de la infancia, ¿no? es boxeador. O sea, fue la misma cosa. De una u otra forma, yo pensé que yo iba a perder mi masculino. En la infancia fue mi papá, en la adultez fue Michelle. Exacto. Entonces yo Ahí se dije, cumple no, el patrón. no, ni modo, le voy a decir. O sea, no hay de otra. Pero sí se lo dije, le dije, oye, Michelle, está sucediendo esto, pero no quiero, o sea, no quiero que vayas a golpearlo. O sea, quiero que lo frenes, quiero sentirme protegida por ti, pero no quiero que vaya más allá de los golpes porque quiero que tengas conciencia de que puede pasar esto. Y me dijo, sí, no te preocupes. Fue, lo confrontó y o sea, habló con él y le dijo, oye, es mi mujer, a ella la hace sentir incómoda, no le gusta, por favor, tu límite. Exactamente. Y Ella, él entendió y como yo, que ya no, o sea, ya no me volteaba a ver ni me saludaba ni nada, porque yo normalmente soy muy cordial, o sea, yo paso a la gente y le sonrío, porque eso me enseñó mi padre. Entonces, saludar, aunque no te saludan, aunque no te respondan, ir por la calle feliz, porque pues, la gente sí, qué culpa tiene de que una persona esté de mal humor. Entonces, y tienden a confundir esa cordialidad que yo tengo. eh, y también me he sabido limitar un poco porque si al principio como que yo era así como campanitas, buenos días, buenos días, buenos días, y ya de ahí aprendí a medirme yo. Y cuando yo a él le di la responsabilidad de protegerme, en ese momento como que todo se liberó. Yo ya sí, no como que sentí se miedo ve. porque antes sentía mucho miedo por salir sola, ya sea a la tienda o cualquier lugar, me daba, y menos de noche, yo no salía de noche. Exacto. Y también cuenta mucho tú darle su rol a tu pareja. O sea, desde la biología se supone que la femenina se queda cuidando a los hijos. No te digo que no Exacto. salgas a trabajar y que no hagas nada. No, solamente darle su rol. Él como masculino, sentirnos nosotras protegidas, porque es bonito sentirnos protegidas y seguras con tu esposo. Y de hecho, también cambiamos el lado de cómo dormimos, porque también Ah, vimos que importante la todo energía. O que todo sea, impacta, todo o impacta sea, tanto. ¿Cómo te acomodas somos materia, somos energía y somos como una antenita que mandamos señal y varias personas se conecta a a tu tu, resonancia? a tu resonancia. Entonces, o sea, qué casualidad que pasó todo eso, al igual que mi infancia, en mi adultez, y pues no es casualidad. Y y de ahí empezó a dejarme de pasar cosas, porque yo Se empieza a dejar de repetir ese mismo desde suceso. la infancia yo repetía, o sea, de que gente en el camión se quería sentar y me quería agarrar la pierna, y caminando, todo el tiempo, o sea, desde los 10 11 años hasta los Y 20 ahí y hay tantos. una explicación científica del por qué sí ocurre, que es que la mente siempre trata de volver a repetir el mismo suceso para poder sanarlo. Hay un estudio en el libro de Daniel Goleman que habla sobre que a los presos, para poder solucionar esos conflictos ya biológicos, psicópatas, psicóticos, narcisistas muy fuertes, les vuelven a poner las acciones que ellos les hacían a las personas una y otra vez para que puedan
sanar ese proceso orgánico que ya ocurre en la mente. Y la mente ocupa ese mismo proceso para sanar ciertas cosas que en su momento no entendió el ser humano porque estaba muy pequeño para entenderlo. O sea, si tú le pones al ser humano de 4 años, sea hombre o mujer, un evento que tiene que vivir hasta los 20 o 30, el ser humano se va a volver a modificar para poder entenderlo, se va a modificar ya sea o masculino o femenino, femeninamente. ¿Por qué hablamos de las energías femeninas y masculinas? Porque son hormonas. Estamos compuestos de testosterona, de estrógenos, la mujer, aldosteronas y nosotros de testosteronas también, estrógenos. Tenemos un hemisferio masculino y un hemisferio masculino y uno femenino. El izquierdo es masculino, el derecho es femenino. Y se va a cruzar, de eso habla el doctor Hammer. De hecho, la psicosis y todo lo que tenga que ver con depresión tiene mucho que ver, hablando desde la bioscodificación, con sucesos de falta de protección, o le llama Hammer el conflicto de territorio, o sea, que invaden tu territorio. Y la mujer comúnmente se pregunta, ¿por qué me tocan tantas personas locas o hombres tan abusivos cuando yo quiero tener un novio que pase por el proceso de cortejo y tener hijos y vivir una vida feliz? Pero no, pues tocan esos, ¿cómo se dice? Depredadores que vienen a marcar en la pauta de la pirámide de Maslow, que cuidas de ti mismo, vienen a poner un tope porque se va a volver a repetir hasta que se hable de eso. Y ahora, eso, ajá, eso del abuso, o sea, por ejemplo, en mi casa era como que no se hablaba sobre relaciones sexuales, sobre el cómo cuidarte, todo eso, como que no era que lo satanizaban, pero era como que muy íntimo, ¿sabes? Sí. O sea, porque sí, mi mamá sí me llegó a hablar, pero un poco, no abiertamente así de que, oye. Entonces, cuando a nosotros nos suceden situaciones así, ya luego, después de muchos años, este, empezamos a hablar con la familia y descubrimos que en la familia también, o sea, entre abuelos y todo lo que es lo transgeneracional, habían pasado también abuso. No tan conscientes, porque pues antes era otra forma De educación y de lo educación. normalizaba, ¿no? Más que nada lo Ajá, normalizaba. está normalizado dentro de lo que cabe porque hasta ahorita, o sea, yo te digo, pues fue el tiempo de mis abuelos, ¿no? Fue el tiempo de hace, imagínense, tengo un abuelo de 99 años, entonces, Longevo. muy longevo, entonces, ahorita en marzo va a cumplir 100 y le digo a Michelle, o sea, tenemos buen pronóstico de vida. pues eso también influye, porque si ellos no lo solucionaron como yo, porque también el que te suceda algo así es una toma de responsabilidad. Para mí se me hubiera hecho fácil decir, no, pues aquí el que está loco y que no sé qué y bla, bla, bla. No, o sea, te pasa esa situación por algo. Sí, hay que Entonces, observar el por qué. requieres liberar a tus ancestros, a ti mismo y liberar a tu hijo, porque si tú sigues echándole la culpa a los demás, es como jugar a la papa caliente, a ver, y le Sí, toca, y al que le toca es a tu hijo, o sea, ya la pasa a tu abuelo, la pasa a tu padre, la pasas tú y la pasa a tu hijo y ahí se queda, pues ya se quemó. Entonces, sí. no, o sea, cuando llegas a tener algún conflicto o alguna situación que te mueva, pregúntate, o sea, pregúntate qué estará pasando, pregúntale a tus padres, oye, ¿sentiste alguna vez una situación así o que te haya sentido incómodo? O es bueno preguntarle a los padres porque también sabes cómo ellos también lidiaron en algún momento con esa situación. Exacto, sí puedes preguntarles, porque a veces sí va a ser un poco complicado preguntarles, o a veces no están. Y hay otras formas, para eso existen las terapias pues, que tenemos muchos terapeutas,
En este caso, nosotros manejamos la biodescodificación, la educación emocional, la terapia de educación emocional, o también la consejería en adicciones, consejería en repeticiones, el duelo, terapia de duelo también. Hay muchas maneras de cómo llegar a sanar ciertas cosas que a veces no lo entiendes. A veces, de hecho, incluso por más científico que yo soy, por más, como podría ser intelectual que me considero, a veces la realidad sobrepasa la ficción en la verdadera realidad, en la vida real. Por eso nosotros quisimos abrir este podcast para poder explicar cómo es posible negociar cualquier situación, aunque tú la creas que no tiene solución al principio. Al principio tú crees que no tiene solución, pero por eso le pusimos el nombre es negociable, porque todo tiene solución, todo se puede negociar. Y lo más importante, si tienes hijos o tienes una persona que depende de ti, puedas cuidarla, primeramente protegiéndote a ti, cuidando a ti, para que puedas entender, cuidar ese ser y dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, como ya va a dar Power, los scouts. El pasado puede bloquear los lenguajes del amor, es la pregunta. Ya después de ver la pirámide, ¿qué pasa? Observamos este contexto que les explicamos. Al final tú te cuidas de ti, empiezas a tener una buena relación y puedes cuidar a tus hijos y puedes cuidar a tus padres. Pero hay personas que quieren cuidar a papá primero, dejan a los hijos y ni siquiera se cuidan ellos mismos. Entonces, por eso es importante tener este conocimiento, igual el conocimiento de las leyes de Hammer. Y con equilibrio más que nada porque, o sea, también, por ejemplo, que nuestros padres afortunadamente todavía trabajan por sí Somos mismos, muy afortunados nosotros trabajan en por ese sí aspecto. mismos, Somos muy afortunados. mis hermanos ya están grandes, ya no están así como, ellos están disfrutando ahorita como que luego su otra vez soltería, no, su otra vez Así debería ser, como pero muchas noviazgo, veces no pasa. pero nosotros sabemos que cuando estemos de tal vez, no sé, 40 50 pues nos va a tocar a ellos ir a ver a nuestros papás, visitarlos, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Sí. Porque le digo, ahorita mi abuelo tiene 99 y todavía está. Entonces se atiende el solo prácticamente. O Ajá, o sea, sí sea, necesita sí, ayuda, ¿verdad? pero En para algunas eso cosas. también está mi abuela. O sea, mi abuela es más joven que él y y ya cuando requieren algo ya más difícil, le hablan a mis papás, porque mis papás tienen que la camioneta y todo eso. Entonces, ahí ellos van no están encima porque mis papás no están encima porque ellos también tienen cosas que hacer y todavía Todavía se mantiene están bien. jóvenes y todavía mi abuelo como que no necesitan tanto de ellos y tienen a sus otros hijos ahí. Entonces, va a haber un hijo en específico que se va a encargar de los papás. Ese es el proyecto Puede ser, sentido. puede ser Ajá. porque, por ejemplo, en el contexto de mis abuelos, todos de sus 9 hijos, solamente mi mamá salió de donde viven, del rancho. Entonces, o es un pueblo, del pueblo. Entonces, mis papás van ya más constante, porque antes, cuando estaban jóvenes, yo estaba chiquita y estaba con mi hijo, tenía como 3 4 años o 5 y yo recuerdo que íbamos una vez al año, lo que era todo 24 de diciembre o principios de Exacto. enero. Entonces, ya de ahí mis papás siempre han llevado su despensita, siempre han llevado y les dicen a mi abuelo que necesitan, le dejan un poquito de dinero y ya, como que en equilibrio, no están así de que, ay mamá, ¿cómo estás? Porque eso ya es un apego como ansioso. Ajá, ya algo más con miedo. Desde el miedo vas a proteger a una persona, entonces lo que haces es dejar una carga y quitar energía. Ya no le dejas crecer. Si le quitas la responsabilidad a una persona, ya no lo dejas crecer. Y de hecho eso Fortalecerse. ha aplicado con el abuelo, porque mi abuelo toda su vida, él no ha dependido de un trabajo, no, él tiene esto, o sea, él es ganadero. Entonces, él va a ver a sus animales y sí, lo cuidan, van atrás de él y todos mis primos, porque mis primos ya tienen mi edad. Entonces, cuando van, porque ellos también están fuera, cuando van o mis tías,
alguien siempre lo está cuidando, entonces, pero no dejan, o sea, no le limitan que él haga sus cosas. Él va y hasta hace unos, ¿qué? Antes de que naciera Ian, Sí, unos como 8, 9 años, 6 años. Ajá, todavía seis, se siete subía a años. su burrita. Entonces, o sea, ahí es cuando te das cuenta que es activo y tú le cuentas algo y está lúcido, o sea, está. Y ahí se ve transgeneracionalmente cómo los abuelos de Cele le dan el don a los padres, le dan el permiso de salir, donde tiene distintos hermanos tienen un diferente proyecto, o sea, son el proyecto diferente del padre, van a hacer diferentes misiones. Tú haces misiones como hijo para los padres y entonces al hacer las misiones descargas la energía y puedes concentrarte en tu matrimonio, que al final de cuentas vienes a cumplir las cosas que querían tus padres y también vienes a cumplir tus misiones de ti, para ti. Entonces, a nosotros nuestros padres hoy en día nos dan el don de que se cuidan ellos y nosotros podemos, estamos llegando a una etapa, Selene y yo, de poder disfrutar de nuestra vida en esa pirámide para poder hacer masa, para poder hacer fuerza, para cuando ya de verdad ellos sean muy viejitos, honrarlos y poder cuidarlos sin que haya un desequilibrio en nuestro matrimonio o nuestra energía. O sea, porque si tú no vives tu misión de vida, tú no haces lo que viniste a hacer este mundo, siempre te vas a sentir como si estuvieras, ¿cómo se dice? Cojo de una pata, Sí, como como si si te debieran estuvieras, algo. exacto, y siempre te vas a sentir mal. Es importante que tú veas por ti, que pases por esa pirámide que les pusimos y tú veas por ti. Por eso queríamos hablar de eso, porque nosotros estamos en esa etapa ahorita y nos vamos a enfocar fuertemente a aprovechar ese impulso que nos están dando nuestros padres, la verdad. Son un gran ejemplo ellos y pues lo quisimos decir aquí para que ustedes puedan, si tienen una situación así medio extraña en sus matrimonios, puedan ponerles este video, vamos a subirlo al canal de Sherlock Holmes, de las emociones, puedan ponerle este video, que lo Luego escuchen en pareja, agarrar la información. ajá, agarrar la información, explicarla, y si sabes Porque qué, son herramientas, más que nada son exacto. herramientas para, o sea, porque nosotros lo que hemos aprendido y lo que nos ha funcionado, son completamente herramientas que hemos adquirido con el tiempo. Ya Exacto. Y está, lo hemos probado y comprobado y reformulado para poder sí. explicarlo. Y ya más adelante, si quisieran agregarse a uno de nuestros talleres, que vamos a hacer unos talleres de pareja, que ya tenemos ahí en proyecto en el año, pues también pueden tomarlos, Sí, porque también ¿no? el que tú estés con tu pareja también no es casualidad, o sea, el que tú elijas a una persona de pareja, se supone que ahí se cumple lo de sanar sanando, o sea, Una premisa. ajá, una premisa que es sanar sanando, o sea, porque también hablamos sobre la compatibilidad del trauma, Ajá, ¿de hablamos en acuerdo? los dos podcasts pasados, este ya es el tercer episodio, También lo que es el apego, o sea, con la el tipo de pareja, ¿por apego. qué? Porque tenemos, o sea, esa dinámica entre el amor y odio y todo esto. Mm. O por qué luego lo amo mucho y luego por qué no lo quiero, o luego lo quiero cerca y luego no lo quiero tan cerca, Sí, o sea, hemos entendemos. pasado por muchos procesos Y yo no y entendía de dónde venía, o sea, luego el ser humano como no entiendes, o sea, por qué como que sí, como que no, te sientes incómodo y esto y lo otro. Y exacto, empezamos nosotros a tratar de investigar y reformular todo esto para entenderlo mejor, exacto. porque luego te lo dicen como muy científicamente, entonces tú te quedas así de que, Quisimos decirlo de una manera más sencilla de entenderlo, ¿no? ajá, o sea, para hacer protocolos para sanar lo que es abuelos, ajá, pues todo transgeneracional, porque son abuelos, bisabuelos, todo transgeneracional. Entonces, Así es. para liberar también a tu hijo. Entonces, porque Exactamente. también si tú, y de todos modos no te vas a, como que no te vas a, no le vas a, estábamos hablando ayer de un tema sobre los hijos, Ujú. de que de una u otra forma ellos van a adquirir memorias que ya traen de Así es. nosotros y si no las llegamos a liberar porque se nos llega
a olvidar o no O no podemos lo ver, haces consciente, ajá, ajá, todo. o no podemos ver, él lo puede heredar. Sí. Pero pues nosotros, como ya tenemos estas herramientas, y de hecho Michelle está haciendo como un diario sobre lo que Ian hace, ya sea sus logros, si hizo una rabieta, si se portó mal, o cómo él reaccionó a una situación, porque su idea fue de que cuando él esté grande y sienta alguna emoción así, irse a ese diario para que él sea consciente de qué pasó, o sea, de qué sucedió, cómo fue. Exactamente. Hay algo que Son muchas utilizamos. herramientas que nosotros hemos adquirido con el tiempo, las cuales ustedes les pueden ayudar en el futuro. Sí, por eso pongan estos videos y si alguna situación tienen, véanlo con su pareja. Para eso lo estamos haciendo. Tienen totalmente el permiso de compartirlo. Ya si llegaran a necesitar una terapia personalizada, pues también han venido parejas con nosotros y han venido conmigo, han tomado las sesiones, las analizamos entre los dos y damos los mejores, así que los mejores deseos para que tú puedas construir, porque recuerda que no te va a dar el mejor consejo una persona que no tiene pues esa meta de encaminarte en lo que han llegado a ser. Entonces, nosotros tenemos esa meta, por eso nos enfocamos en esta línea. Así que ocúpenlo y utilicen estas herramientas. Una cosa que nosotros utilizamos, y luego van a entender con el paso del tiempo, es que cuando quieres sanar a tu padre o a tu madre, si hay muchos problemas entre la familia, primero sanas tú. O sea, primero lo ocupas en tu pareja. Pero si no tienes pareja, suena feo lo que voy a decir, Sí, perdón. no, y Si no después, tienes pareja, no vas a poder sanar a tu padre y a tu madre. sí, Porque tú no puedes sanar hacia atrás. Tú sanas con tu pareja, no sanas yendo a resolverle la vida a ellos. no. Perdón, te Ahora, interrumpí. se me fue. El- Este, nosotros hemos sanado nosotros para cuando vemos un problema en nuestro padre y nuestra madre, pues no lo resuelven y no lo ven, y aunque a veces queramos ir y decirle, hasta más mal le hacemos de querer educar a papá y a mamá cuando somos grandes, sí, ¿no? porque ahí estás rompiendo con la jerarquía. El orden de jerarquía. Tú no puedes llegar con tu madre y decirle, oye, hazlo así. Sí, sí, sí. Y empieza a ver, yo le llamo, empieza a ver una constelación, para los que saben del tema, una constelación y te unes a todos los conflictos de ellos, te los traes acá y empiezan a haber peleas y discusiones aquí. Y es más, un terapeuta, si no sabe cómo manejar esa parte, ayuda a una pareja y todos esos conflictos de esa pareja, esa energía, porque existe, porque impacta, te lo traes a tu matrimonio. Les digo, o sea, somos una antenita y todos nos Exactamente. conectamos y de ahí viene. Hay Tengan cuidado con una eso, historia, una tengan mucho historia cuidado. de que los hongos se supone que están por debajo de la tierra y cuando Sí, un hongo necesita fuerza para seguir viviendo, este, como que ellos se comunican de una u otra forma entre la tierra y le mandan esa energía al hongo que lo necesita. exacto, Eso o sea, desde, por ejemplo, que desde lo positivo, ¿no? exacto, es Desde las cómo leyes de es la la naturaleza. naturaleza, Las exacto. leyes de la naturaleza son así. Entonces, Exactamente. pero es diferente cuando tú, o sea, el hongo no se mueve de ahí, el hongo anda en su vida, el hongo sigue viviendo y dice, pues ayúdenme, como diciendo, necesito terapia, y va, pero el hongo no va para allá, o sea, no regresa o Muy no buen ejemplo, huye, buena metáfora. no huye, o sea, no, el hongo ahí se queda y dice, oigan, necesito auxilio, va. Y Dice aquí Violeta, en donde damos las terapias online es lo más cómodo. Online, si es que no te encuentras acá en Veracruz, nosotros estamos en Veracruz, tengo una oficina aquí, como se ve en aquí, zona norte. en zona norte, en el fraccionamiento hablamos del 93, por acá, en Veracruz. Pero si tú vives en otro, porque yo comparto en los grupos, vives en otra parte de la República, Latinoamérica, yo doy sesiones online y déjenme decirles que online tiene el mismo impacto, tiene mucho impacto online también. Claro que si quieres tenerla presencial, También puedes. es,
lo recomiendo. Lo mejor, lo mejor. Y aquí Javier dice algo muy importante, ¿no? Profes, cuando ya no están mis papás como trabajo. Bueno, pues esa es la parte de la terapia. En cuestión a la biodescodificación, tú puedes hablar con ellos, no necesitan estar, tú puedes hacerle cartas. ¿Cómo se hacen? Sí, no te puedo decir exactamente. Ya hemos hablado un poquito, sí puedes ir tú como que analizando, volver a ver la información aquí Es que requieres tu contexto. y hacerlo, ajá. Pero hay un contexto que a mí me enseñaron en el diplomado que tomé, que tú vas preguntando, haces muchas preguntas, por eso se necesita una terapia de más o menos hora y media, uno a uno, y como o sea, el internet se comunica por señales. No hay, si tú ves, no hay nada tangible aquí. Así nosotros, con una terapia de una persona que entiende el proceso del ser humano, que ha tomado todas esas disciplinas, toda esa información, puede utilizar la glándula pineal, que es un proceso científico, para poder impactar y de verdad hacer un cambio en la dinámica de tu sistema familiar, en la dinámica. O sea, sanas tú y sanas a tu Es sistema. que impactas, Impacta. aunque ya no estén como que presencialmente o en este mundo terrenal, lo llegas a impactar. Sí, Porque exactamente. nosotros, yo por ejemplo, yo no conocía a mi abuela materna y tengo Ahí va a hablar sobre eso, perdón, María Luce, y porque tengo sí, muchas, pregunta eso, María Luce. muchas, le he preguntado a mi papá cómo era ella. Entonces, ella Ya no está. me llegó a cargar, llegó a cuidarme unos meses porque ella falleció de cáncer. Entonces, cuando yo le dije a Michelle que empezamos a ver esto de la biodescodificación, me dieron más ganas de saber de su vida, pero mi papá tuvo una infancia muy fuerte y, o sea, y cada vez se va abriendo más, pero así de yo saber puntualmente cómo era mi abuela, pues no, no sé. Entonces, tengo muy poca información y yo le dije a Michelle, oye, ¿yo cómo sano cosas que sé que tengo de mi papá? O quizás, porque hasta eso, los hijos no traemos 100% cosas de los papás, traemos más cosas de los abuelos. Sí. Entonces yo dije, si es así, o sea, yo cómo voy a, le pregunté a Toño, yo cómo voy a sanar si mi abuela no la conocí y mi abuelo tampoco estuvo. O sea, mi abuela sí estuvo con mi papá, pero mi abuelo no. Mi abuelo sí dijo, no, pues ahí te ves. Entonces, yo le dije a Michelle, ¿cómo le hago? O sea, para sanar a mi papá, a mi mamá, y porque solamente conozco a mis abuelos maternos. Entonces, le empecé a preguntar y me dijo, no, pues es que no necesitas conocerlos, o sea, tú tienes ya de ellos. O uno se tiene que mirar, que es como vernos un reflejo, porque hasta eso me he reflejado mucho en él, de que yo Sí. luego le decía, ay, es que tú haces esto, el otro. Y luego él me decía, ¿segura? Y ya me ponía yo a reflejarme en él y yo decía, no, pues ahí se Ayer, cumple la premisa de todo juicio es una confesión. sí, exactamente. Ayer Entonces, venía una, perdón que te interrumpa, ayer venía una, una consultante que me hizo la misma pregunta, porque ella pues no tiene su esposo, no quiere trabajar su esposo, o no tiene su esposo. De cómo sano si yo estoy sola, pero yo le decía, tú puedes sanar con tu pareja simbólica. O sea, tu pareja simbólica siempre va a ser, ya sea, suena feo, perdón que lo diga, pero ya sea un hijo, ya sea tu trabajo o ya sean tus alumnos, si eres maestra, eres no sé, trabajas en una empresa, una empresa, no voy a decir marcas, voy a hacer que nos cancelen acá el video, pero cualquier empresa y tú ya estás casado ahí. Una regla de transgeneracional es que todos los que están en la casa van a tomar el lugar, aunque no les corresponda, van a tomar el lugar en la mesa, que hace falta. O sea, si tú vives con un hijo, ese hijo es tu esposo. Si bueno, tú no tienes a tu pareja, puedes poner como ese tu ejemplo es un de lo que simbolismo. tú pasaste con tu madre.
Exactamente, pues mi madre estuvo muy sola mucho tiempo y siempre buscó ella curso tras curso. Yo tomo cursos desde los 13 años. Este, ajá, tú vives sola, por ejemplo. Ella también vive sola, la que vino ayer, y yo le comentaba, pues es que tú te relacionas con algunas parejas, algunas personas. Ellos son parejas simbólicas. Velos, lo que tú juzgues en ellos, vas a poder utilizarlo para sanar para ti. Saber qué cosas ocurrieron con personas del pasado contigo. Empiezas a observar ahí, empieza a entrar el canal de constelación. Pero bueno, el ejemplo es que yo, antes, mi madre buscaba esa figura masculina en cursos, en los scouts, en muchas cosas, muchas personas, porque mi papá estaba muy ocupado trabajando y tomaba mucho en aquel entonces. Entonces, aunque ella lo buscara, yo muchas veces fui inconscientemente su pareja. Entonces me costó mucho despegar en la pirámide de Maslow, cuando ya tú tienes tú solo, me costó mucho. Incluso cuando lo hice con Cele, yo le dije a ella, gracias a Dios, ya estoy contigo, porque yo ya no quiero saber de ningún problema de ellos. Porque yo inconscientemente, al propósito y con No, y mi estábamos igual, ¿eh? responsabilidad, quería resolverles a ellos siempre. Hay un Estábamos proyecto igual, sentido también, porque hijo de también, apoyo, apoyarlos para todo. ujú, ¿Y dónde te ves a ti mismo? ¿Cuándo te ves a ti con tu pareja? Y me dice ella, tú que vives sola, Violeta, dice, es que yo ya no quiero tener pareja. Fíjense bien, ¿eh? Porque dice, ya no quiero tener pareja porque eh, es que ya lo dije, porque, ¿cómo se llama? Porque es muy complicado tener pareja, ¿no? Entonces, yo le comenté, lo que te quieres quitar es lo que te está manteniendo vivo. A veces lo que te está matando es lo que te mantiene vivo. Lo que no quieres, lo que ya quieres tener de un momento a otro, es lo que te mantiene vivo muchas veces. Entonces, eh, ese es el punto. A veces está en tu frente la solución, pero es muy complicada verla hasta que tomas una sesión, una terapia, hasta que ves bastante información. Hay información gratuita, a compartir. También hay información que te puede ayudar mucho a cómo resolver y contestar estos casos, ¿no? Me decía, ¿por qué sí, ¿por qué vengo contigo? Son los testimonios que doy, que han venido conmigo y me han dicho, o sea, di esto, ¿por qué vengo contigo? Porque tú me das las respuestas que estoy buscando. Solo por eso, yo te ayudo a ver, nosotros ayudamos a ver dónde está la respuesta en tu interior y eh, entonces es como tú puedes obtener este, una solución verdadera para ti, porque al final de cuentas el que va a tomar la decisión para cambiar eres tú. Perdón si no pedí permiso, discúlpenme. Es si sienten algo que les incomoda, que estoy hablando sobre una respuesta que me hayan puesto aquí, díganme y puedo dejar de hablar sobre eso, porque es algo muy delicado y tiene mucha razón mi esposa, es algo que debemos de tener mucho cuidado aquí, porque precisamente yo, como soy un profesional, guardo una confidencialidad muy importante, a menos que las personas me den el permiso, es como puedo yo darles esa retroalimentación. ¿Va que va? Entonces, vamos a continuar con el ejemplo. Van a tener aquí, ahora sí que de sus preguntas, unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afectan los encuentros del pasado en el matrimonio? Y aquí habla el doctor Hammer que las depresiones y las manías primarias forman un grupo particular es porque tienen un solo programa. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Un programa es una creencia raíz de tu clan. O sea, él le llama muy técnico en PSBS, es un programa con sentido biológico, que sin embargo se ha formado en condiciones especiales por surdo o empate hormonal. Hormonal, ya les dialogué que es hormonal. Vamos a hacer testosterona y aldosterona. Hombre, nace hombre con facultades de proteger y proteger y cuidar y atacar, cazar,
es testosterona, hormona testosterona. Y cuidar, amar, cocinar, dar es aldosterona, emocional, aldosterona. Entonces son hormonas. Al contrario, Ahora puede también es variar. muy importante decir que dependiendo, o sea, que como nosotros tenemos este hemisferio derecho y Ujú. izquierdo, y que así como en lo derecho es que, El derecho es femenino y el izquierdo es masculino. entonces dependiendo de alguna situación, algún enfermedad o dolor, dependiendo de dónde lo tengas, acuérdense, derecho Es femenino. es femenino, En la izquierda. izquierdo Ajá. es masculino. Entonces, Masculino, en la derecha, exactamente. Se va a cruzar el hemisferio. ajá, entonces depende de dónde lo tengas, es a quién o masculino o femenino requieres solucionar o voltear a ver. Exactamente. Incluso si estás tú solo, como preguntamos, ¿no? Pues empieza a voltear a ver todos tus masculinos o tus femeninos, ¿no? Tus masculinos y tus femeninos, que es al revés. Es algo complicado, por eso como es una materia, pues ahora sí que nueva, entre comillas, porque ya tiene siglos que se está hablando de las enfermedades psicosomáticas, es necesario llevar un guía, un coach. Por eso nosotros lo compartimos aquí. Y le decía a mi esposa Cele que sí damos una constancia de asistencia que compruebe ¿cómo se dice? Un conocimiento extracurricular, porque lo que vamos a hablar sí viene de una certificación. Y yo tengo la certificación 1158 para darte una constancia de que lo que tú estás hablando es verídico, es científico, es real. Me gustaría daros cuenta, dice Hammer, un conflicto del pasado real, ya para concluir y cerrar con esto. Las depresivas de un joven que son respecto a cuando ella se va de casa, se manifiesta cuando ocurre un conflicto, un abuso de un masculino, un femenino, la mujer o se vuelve masculina o femenina, dependiendo el hemisferio que necesite sacar a flote, que no estuvo papá o no estuvo mamá. Un conflicto sexual que le llama Hammer, un conflicto sexual de marca de territorio de mujer zurda hacia tipo femenino. Ejemplo, sigue, se toma considerar un caso parecido que sorprende, que es tremendamente constatable y por ello completo sobre los tres niveles, que es psique, cerebro y un órgano. O sea, la mujer en este caso que vamos a poner aquí, tuvo un ejemplo, un suceso que la intentaron abusar, entonces ella se pone depresiva mentalmente y luego le dan espasmos en la vesícula, después de que se le repitió con varios masculinos, espasmos en la vesícula y por último un problema de bronquitis, un enfisema ¿No? broncoaspiratorio, Bueno, se o enfocó enfisema pulmonar, en los pulmones. en lo pulmonar, en lo respiratorio. ¿Por qué? Porque la vesícula es parte de, emocionalmente es una parte muy emocional, todo lo que tiene que ver con órganos internos. Por eso dicen que también tenemos tres cerebros, ¿no? Exactamente, el cerebro del estómago y el cerebro del corazón, son los tres cerebros. Y el cerebro visceral, que es el estómago, estuvo impactado y luego ocurrió la tristeza, que se impacta comúnmente aquí en el pecho. Entonces, ¿cómo puede afectar eso la relación? Muchísimo, porque aquí, fíjense, aquí explica que ella iba a la universidad por primera vez y se topa en una comunidad de estudiantes, pero otros pocos días sucedió la desgracia. Está en un condominio, ella comía ahí en la salita, estaba solita, pero ella podía ser sola, estaba feliz, no importaba eso. Pero vino el típico vacilón de la clínica psiquiátrica, porque era una clínica de doctores, ya en la universidad, imagínense ya, se supone que debemos de ser ya hombres civilizados, debemos de ser personas civilizadas, como dice Hammer, ¿no? Y dice, el típico vacilón de la clínica psiquiátrica cercana, precisamente, eh, perdón, es de estudiantes, esperó al momento que ella se quedase sola y cuando llegó se puso la máscara del buen compañero, fingiendo en quién se puede confiar y luego le preguntó, ¿tienes novio o te lo montas sola groseramente? Si quieres, probamos.
y se había echado encima de ella, la apretaba, la mordía el cuello e intentaba desnudarla. Ese es un conflicto sexual que habla Hammer y luego pone aquí dos ejemplos. Pinta una pintura antes del suceso y otra más distorsionada después del suceso. Y entonces luego hace un diario ella depresiva y pasa un periodo de varios años, estamos hablando como 3 años, que se vuelve a topar en la casa un hombre que la quiere topar, otro casero que ya tenía esposa y la vuelve a acechar, y luego otro que el más sutil fue que vino un extranjero y le dijo, quiero hablar contigo, otra vez le dio señas ella por buena persona, y luego vino a su casa, a su departamento, y le mintió a los vecinos diciendo que era su novio. Ahora, ahí no hubo un abuso, por ejemplo, De físico, de físico. penetración, Ándale. totalmente no hubo. No, ajá, ninguna, pero ahí hay otra premisa, que es, no es como es, sino como se siente. Abuso es abuso, o sea, él iba con buenas intenciones con ella, de decirle, tratar ¿cómo se le llama? De que quería ser su novio, No, de cortejo, seducirla, no, de cortejo. de cortejo. Pero, él se adelantó y empezó a decir que era ya su novia ella, cuando ni siquiera a ella le había pedido el que fuera su Ni novia. siquiera habían pasado, ¿cómo se llama? Citas Ajá, de cortejo. citas ni nada, sino que a él le gustaba a ella y como para que de una u otra forma no se la ganara o algo así, empezó a difundir esa información y ella otra vez volvió a sentir lo mismo, como que, ay, están abusando de mí. Exacto. Entonces, ahí es cuando no es lo mismo, porque obviamente no es lo mismo un abuso sexual que un abuso De una mentira, de por una ejemplo, esta. mentira, pero sigue siendo un abuso, no es como Exacto. es, sino como se siente. Y aquí lo pone Hammer. El sueño de la Virgen fue destruido. Cada mañana y cada tarde tenía que pasar por delante de la comunidad angélica de estudiantes que estaba frente al instituto y siempre tenía miedo de encontrar al loco peligroso. Luego se le repite, vuelve a encontrárselo, como les dije. Cada conflictólisis de la persona se siente adormecida, cansada, sin energía. Sin embargo, a pesar de eso, la mayor parte de la gente se siente muy bien. Pero si un paciente tiene un conflicto en fase vagotónica que se llama un conflicto, una crisis curativa, continúa una depresión con tensión, un conflicto activo mental simbólico. Y eso es lo que ocurre en la pareja. Muchas veces ya estamos bien nosotros, volvemos a la casa de los padres o volvemos a ver en la calle una situación que vimos en el pasado y todo eso lo traemos cargando aquí mentalmente. Entonces la pareja a veces se Y pone depresiva. luego Ajá, ¿no ni te te acuerdas? acuerdas o sea, de que eso ya lo habías vivido, ¿qué es lo que Exacto. pasó? No, yo lo quité. Ah, luego no te acuerdas de que ya lo habías vivido, por ejemplo, Exacto. y se vuelve a repetir, o sea, pero hasta después como que te haces consciente, o alguien más te dice, ah, pues es que contigo pasó lo mismo. Por ejemplo, ayer de una situación que tú tuviste de niño, que tu mamá te contó, no, Sí, fue tu tía que te contó la historia, exacto. y Ian pasó una situación similar, o bueno, fue tu hermana, no sé, porque ya fue el que le ganó. Pero Ah, sí. Los puse a boxear. A mi ajá, hermano, tengo un hermano muy chiquito que tiene, ya lo había siete, contado, tiene siete ajá, años y mi hijo tiene 5. ajá. Pero entonces está entrenando a los dos Ujú, y boxeo, y ayer los puso a pelear a con boxear. seguridad, o sea, son niños, pues Y no con se pegan guantes grandes, no ¿no? se pegan Ajá, tan fuerte. O sea, como sí, para uno u otro lastimarse, y aparte estaba tu papá y estaba él. sí, O los sea, ellos estamos estaban cuidando. En un cuidándolos. ring, Eh, pero los dos en querían un como gimnasio. probar para sentirse así porque lo han visto a él boxear, entonces los dos como que tenían esta necesidad de querer jugar así. Y le ganó mi hijo al Mi tío. hermano. Y ayer tuvimos una reunión familiar con toda la familia y iba diciendo, bueno, Michelle le contó, fue tu papá.
Mi Ok. tía fue que dice que mi papá me ponía a mí Ajá, a pelear con un niño más grande y que a mí ajá, me pegaba de niño. ajá. Entonces, como que lo Exacto. mismo fue lo mismo y él no se acordaba de eso, Yo o sea, dije, de eso no, que, esa parte no me acuerdo, que me pegó un ajá, puñetazo y me puso el ojo morado. Pero ajá, sin pero guantes, o sea, ahí eso sí no fue era un poco más protección. brusco Sí. y tu papá como que te aventaba así de que, órale, y tú no querías, o sea, tú Ajá. genuinamente no te nacía esas ganas. Y ayer ninguno de los dos se lastimó, pero Pero sí, sí llegó a llorar. pero Normal. volvió a lo mismo de que un papá pone a su hijo a pelear y no con la Sí, misma intensidad o con el mismo afán exacto. de que tú, porque el afán de tu papá era que quería que te quitaras tú el miedo Sí, o quería que te defendieran porque luego te hacían feo de niño. exacto. Entonces, aquí, pues ninguno de los dos, bueno, del lado de Emilo, pues es como que la misma situación, ¿no? De que quieren Sí, que se defienda y por eso mi suero mandó a Milo con Michelle para que él aprenda a defenderse, porque Ian reacciona diferente. Ian, si te hace algo, si un niño viene y le hace algo, Ian primero va con la maestra y le dice así de que, oye, me está pasando esto y me está haciendo esto. Luego me dice a mí, pero nunca pega. Entonces yo le he dicho a Michelle, pues es que debe de tener comunicación con tu papá, no todo se resuelve a golpes, o sea, exacto. y como que ese miedo está ahí inconsciente de que vayan a lastimarse, Exacto. pero no sabíamos que había pasado el mismo, o sea, como que lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, pues entonces, ya para concluirles el tema, ya para concluir el tema, pues nosotros quisimos hablar sobre este tema, porque ya se nos acaba el tiempo. Si tienen unas dudas, aquí ven en el chat. Pero quisimos hablar de este tema para que comprendiéramos, nosotros como personas, comprendiéramos entre pareja, que a veces vamos a traer de nuestra yo de la adolescencia, nuestro yo de la adolescencia, Sí. yo de la infancia, situaciones que van a salir en nuestros, gracias a ti, gracias a ti, Luz, van a salir en el matrimonio. Entonces a veces no entendemos, oye, ¿por qué mi esposa cambió tan bruscamente? ¿Por qué se queda callada? ¿Por qué ya no quiere tener a veces la intimidad? ¿Por qué mi esposo a veces lo veo tan callado, tan paranoico, tan ansioso, tanta depresión? Una señora me decía, ya no quiere salir a trabajar. El señor, pero ya imagínate estamos hablando de un señor ya en la andropausia, de más de 40, no, más de 60 años, lógicamente ya las hormonas ya no se producen. Ya en esa etapa ya la testosterona ya bajó, sube la barriguita del hombre, parece embarazado, de hecho, el hombre, y ya no tiene ganas de hacer nada, ¿eh? Si un hombre no le inyectan testosterona a la edad de 60 años, ese hombre ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer absolutamente nada. Y es meramente hormonal. Dime, perdón, te interrumpí. No, se me Otra vez. sí. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, excelente domingo. No sé si tengan alguna duda ya para concluir, no dejarlos con dudas. Gracias, Luz Mary, dicen muy interesante el tema. Gracias. Luz, muchas gracias, excelente. Gracias a ti. Profe, buenos Gracias días. Por estar aquí, por tomarte estar el aquí. tiempo. Creo Muy que bien. Javier está hablando. Buenos días, No profe. te escuchaba, Gracias. perdón. Dime. Buenos días, gracias. Gracias por esa ponencia. Gracias por sus sabios y bellos consejos. No he podido culminar con lo que habíamos quedado, profe, porque ando por ahí atrasado en unos detallitos, pero dicen que para la sanidad no hay tiempo, nada más espero recuperarme financieramente de un problemilla que tengo con un préstamo y ya estaré con ustedes. Y sigo, ahora sí como las embarazadas, esperando a que llegue el momento y con la esperanza de lo que dijo la maestra, de que llega, llega. Aún todavía es un amor que nunca lo voy a dejar, pero les agradezco a los dos porque en su momento me sacaron del agujero, me siento feliz, a gusto y pues gracias a ustedes y a Dios, todo va bien. Gracias a Ya ti, mañana Javier. preparándome para ir laboral. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.
No, hombre, muchísimas gracias. Nos vemos. Que tengan excelente día. Bye. Bonito fin de semana. Bonito fin.